Dice la palabra de nuestro Dios, mis hermanos, de esta manera. Mateo capítulo 16, verso 24 y verso 25. Declara la palabra de nuestro Dios así. Entonces Jesús le dijo a sus discípulos: si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. Porque todo el que quiere salvar su vida, la perderá. Y todo el que pierda su vida por causa de mí, la hallará. Amado Dios, gracias. Muchas gracias. Te alaba mi alma, Dios. Te agradezco, Padre, la oportunidad que nos das día a día. Gracias por mostrarnos tu amor y tu misericordia. De no ser así, Señor, ninguno de nosotros estuviéramos en pie. Gracias, Señor, porque estamos, Señor, bajo la gracia, no bajo la ley. Gracias por perdonar nuestros pecados. Gracias, Dios mío, por haber escrito nuestro nombre en el libro de la vida. Gracias por el privilegio que nos das para servirte, para cantarte, para adorarte. Te doy gracias también por el privilegio que nos das de poder llegar, Señor, a miles de personas a través de las redes sociales. Te pido, Señor, que abras el corazón de cada uno de los que están escuchando en este momento, están mirando, y que traigas una palabra a los corazones de ellos. Y te pido siempre la guianza maravillosa de tu Espíritu Santo. En el nombre poderoso de Jesucristo. Amén y amén. Tome su asiento, mi hermano, en esta tarde. Bienvenidos cada uno de ustedes, aquellos que nos están mirando a través también de las redes sociales. Dios les bendiga grandemente. Esta tarde, mis hermanos, voy a predicar o voy a enseñar bajo el tema: un verdadero discípulo es que es obediente. Quiero comenzar primero, mis amados hermanos, hablando acerca de la confesión que hizo un hombre llamado Pedro. Dice amén. A mí me llama la atención, hermano, este hombre, porque cuando leemos en ese mismo capítulo de la palabra del Señor, dice la Escritura en el versículo 13, que al llegar Jesús a la región de Cesarea de Filipo, dice que Jesús, mis amados hermanos, viene y pregunta a los discípulos y les dice: ¿quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? Ellos dijeron, unos que Juan el Bautista, otros que Elías y otros que Jeremías o alguno de los profetas. Él les dijo: ¿y vosotros quién decís que soy yo? Respondiendo Simón Pedro dijo: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Tú eres el Cristo. Fueron las palabras, mis hermanos, de un hombre común y corriente, de un hombre que dice la Escritura que procedía del vulgo, de un hombre, mis amados hermanos, que quizás no entendía de leyes. Quizás, mis amados hermanos, era un hombre que no estaba letrado, que no tenía una educación. Porque declara la palabra del Señor que era un hombre tosco en sus palabras.
Pero fue un hombre también, mis hermanos, que llegó a ser un pilar dentro de la iglesia. Un hombre, mis amados hermanos, que fue llamado estando un día ocupado en sus labores. La Biblia registra y dice que él estaba pescando. Estaba, mi hermano, ocupado, preocupado por traer el sustento a la familia, a su hogar, a su casa, a sus hijos. Porque dice de que Pedro, mis hermanos, tenía esposa. Por consiguiente, si tenía esposa, puede ser que tenía hijo, no lo registra. Pero llama la atención, mis hermanos, del llamado que Jesús le hace a este hombre. Y él, sin importarle nada, dice que dejó, literalmente, mis hermanos, dejó la barca y dejó la atarraya y fue detrás de Jesús. La cuestión de esto, mis amados hermanos, es que Dios llama siempre al hombre que está ocupado. Al hombre, mis hermanos, que siempre se preocupa por traer, ¿verdad? O se preocupa por su familia. Dios lo llama. ¿De qué manera Dios le ha estado hablando a su vida? ¿De qué manera Dios le ha estado hablando a su corazón, inquietándole en su vida, en su corazón, para hacer la obra de Dios? Y recalco en esto, mis amados hermanos, Dios lo ha llamado a usted con un propósito. Dios nos ha llamado a cada uno de los que estamos en este lugar, a cada uno de los que nos están mirando a través de las redes sociales, los ha llamado con un propósito. El propósito, mis amados, es de ir y anunciar las buenas nuevas del Evangelio. Decirle a la gente que Cristo salva. Decirle a la gente que Cristo perdona pecados. Decirle a la gente, mis amados hermanos, que para Dios no hay nada imposible. Decirle a la gente, mis amados hermanos, que no importa muchas veces la enfermedad, no importa la condición que el hombre o la mujer se encuentre. Quizás se encuentra en la droga, en el alcoholismo. Quizás algunos de ellos, mis hermanos, son, en verdad, hombres y mujeres que están, hermano, o han cambiado la naturaleza, mi hermano, original del hombre y de la mujer. Quizás algunos de ellos les gustan los hombres, quizás algunas de ellas les gustan las mujeres, pero vino Jesús para dar libertad al cautivo. No hay nada imposible para Jesús. Y cuando digo que no hay nada imposible para Jesús, mis amados hermanos, es porque lo hemos mirado a través de las Escrituras. Alimentó a una multitud. Sanó a un hombre, mi hermano, que llevaba 38 años o más años, ¿verdad?, en un estanque. Sanó, dice, a una mujer, mis hermanos, que estaba en una sinagoga, que tenía, hermano, estaba encorvada. A un hombre que tenía la mano seca. O sea, mi hermano, para Dios no hay nada imposible. ¿Qué es lo que ha hecho Dios en su vida? Algunos de los que estamos aquí, mis amados hermanos, tardó en llegar, ¿verdad? Hermanos, lo que estábamos esperando en nuestras vidas tardó, mis hermanos, quizás un tiempo, pero Jesús llegó. Hay hombres y mujeres que recibieron su milagro. Hay hombres y mujeres que todavía están esperando su milagro. Pero sabe una de las cosas: sea paciente, aguante el proceso, porque de que llega, llegará. Pero no mire para atrás, sino mire al blanco perfecto que es Cristo. Porque tarde o temprano, mis amados hermanos, Jesús, el Hijo del Dios viviente, vendrá y hará un milagro. ¿Sabe una de las cosas? Aquí dice la Escritura, mi hermano, que Pedro confiesa y dice: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Y Jesús, mis amados hermanos, le responde de esta manera: bienaventurado eres, Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos.
Y una de las cosas que yo veo en la palabra del Señor, mis hermanos, es que a quien Dios quiere revelarse, se le revela. A quien Dios quiere revelar su gloria, hermano, a quien Dios quiere revelar, hermano, los secretos escondidos en su palabra, Él los revela. Es al quien Él quiere. Y también, mis amados hermanos, cuando Jesús o Dios quiere hablarle a alguien, a una persona, Él le habla de una u otra manera. Entonces, mis hermanos, dice la Escritura que Jesús le dice: no te lo reveló, dice, ni carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Y yo también, dijo, ¿verdad el Señor? Te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. ¿Cuántas veces, hermano, el enemigo se ha levantado contra usted? ¿Cuántas veces el enemigo lo ha querido destruir? ¿Cuántas veces el enemigo lo ha postrado en enfermedad, lo ha postrado en desesperación, lo ha metido en problemas, en aprietos, donde usted, al parecer, hermano, como que no encuentra la salida? Pero sabe una de las cosas: Jesús tiene el control de todas las cosas. Y algo que me encanta del Señor, mis hermanos, de que Él no llega antes ni después. Él llega en el momento preciso. Y cuando digo que llega en el momento preciso, mis hermanos, es porque Jesús no va a llegar cuando no estamos listos para recibir el milagro. Jesús llega cuando ya estamos listos para recibir aquello que Dios nos dijo que nos iba a dar. ¿Cuántos de los que estamos aquí, mis hermanos, recibimos un día una palabra, una promesa? ¿Y acaso no es cierto que en medio de ese proceso, mis hermanos, cuando recibimos la palabra, cuando recibimos, hermano, aquello que Dios nos iba a dar, sabe una de las cosas, la promesa de Dios en algunos de nosotros tardó? Y tuvimos, mis hermanos, muchas veces, ¿verdad?, que aguantar, esperar, diciéndole: Señor, ¿hasta cuándo? Batallando, mis hermanos, con nuestra mente, batallando, mis hermanos, con las palabras que el enemigo, ¿verdad?, los dardos que el enemigo tiraba a nuestra cabeza, a nuestra mente, diciéndonos: ya ves, no se cumple lo que se te dijo, no ves lo que se te dijo, ¿dónde está el Dios que te habló? Quizás solamente fue una emoción, quizás solamente sintió aquel hombre aquella emoción y te dijo aquello, pero cuando Dios habla se cumple. Eso puede suceder en algunas ocasiones cuando el hombre y la mujer es movido por su corazón y dice algo que no viene de parte de Dios. Pero déjeme decirle que cuando Dios habla, no se equivoca. Cuando Dios habla, mis amados hermanos, se cumple lo que Él dice. Y yo he visto, mis hermanos, cómo Dios ha cumplido su palabra y ha cumplido sus promesas en los que estamos en este lugar. Por eso no podemos, hermanos, quedarnos callados ante aquello que hemos recibido de parte de Dios, porque aunque no lo merecíamos, Dios hizo un milagro. Aunque no lo merecíamos, Dios hizo misericordia con nosotros. Pero esto continúa, mis hermanos. Viene el Señor Jesús y le dice: yo también te digo que eres Pedro, y sobre esta roca, le dijo Jesús, hablando de Él mismo, iba a edificar su iglesia. Y una de las cosas, mis amados hermanos, que llama la atención es que Jesús le dice al apóstol Pedro: y a ti te daré, dice, las llaves del reino de los cielos. Y todo lo que ates en la tierra estará atado en los cielos, y todo lo que desates en la tierra estará desatado en los cielos. Y esta es una quizás de las controversias, mis hermanos, en que muchos, ¿verdad?, han tenido a través, hermano, de la historia, o a través del mundo, a través de esta humanidad, mis hermanos, en la cual estamos.
Cuando dice, mis hermanos, que a Pedro se le fueron dadas las llaves del reino de los cielos, no estaba hablando de otra cosa más, hermano, sino del conocimiento de la palabra de nuestro Dios. La llave, mi hermano, del conocimiento del evangelio, que vino para liberar, que vino para ser libre, que vino para sanar, que vino para salvar, que vino para dar vida eterna. Cuando dijo, mis hermanos, que lo que ates o desates, estaba diciendo, mis hermanos, lo que se prohíba será prohibido, lo que se apruebe será aprobado. Y una de las cosas que nosotros miramos, hermano, en las cartas del apóstol Pablo, mis hermanos, es que él dijo en una ocasión: todo me es lícito, pero no todo conviene. Dando a entender, mis amados hermanos, que hay cosas que verdaderamente convienen y cosas que nosotros debemos de evitar. En la palabra de nuestro Dios, mis hermanos, cuando dice todo lo que ates, o sea, todo lo que prohíbas y esté conforme a lo que la palabra de nuestro Dios nos enseña, nos dice a través del Antiguo y el Nuevo Testamento. Si la palabra de Dios dice que está prohibido, ¿verdad? Es porque así lo declara la palabra de Dios. Si la palabra de Dios dice que puedes desatar o puedes hacer lícito aquello y está conforme a la palabra del Señor, entonces procede, camina, sigue hacia adelante, no te detengas. Pero hay algo aquí que me llama más la atención, mis hermanos. Que después, hermano, de dar aquella confesión el apóstol Pedro, y después de recibir el elogio y la respuesta, ¿verdad?, de Jesús, mis hermanos, Jesús cambia, mis hermanos, la plática. Jesús cambia, mis amados hermanos, la dirección de aquella charla. Y viene y les dice una de las cosas que le dice a los discípulos: que a nadie dijesen que Él era Jesús el Cristo. ¿Por qué razón, mis hermanos? ¿Por qué razón Jesús prohíbe a los discípulos? Evita, más o menos, prohíbe es la palabra correcta, a los discípulos que a nadie dijesen que Él era el Mesías, que Él era el Cristo. La razón, mis hermanos, que nosotros podemos encontrar a través de las Escrituras es porque los judíos esperaban, mis hermanos, a un hombre que viniera a liberarlos literalmente de la esclavitud, o más bien dicho, mis hermanos, del yugo de Roma que estaba sobre el pueblo de Israel. Pero ellos nunca esperaban a un Mesías que viniera a libertarlos de la esclavitud más terrible de la humanidad, que es el pecado. Ellos querían una liberación literal, pero Jesús, mis hermanos, venía a hacer una liberación espiritual que conlleva, mis hermanos, a vida eterna. Porque todo aquel que recibe a Jesús como su único y suficiente Salvador tiene vida eterna. Tiene vida eterna y no morirá, mis hermanos, sino que será resucitado en el día de la resurrección. Pero sigue diciendo, mis hermanos, en el verso 21 dice la Escritura: desde entonces comenzó Jesús a declarar a sus discípulos que debía ir a Jerusalén y padecer mucho de parte de los ancianos, de los principales sacerdotes y de los escribas, y ser muerto y resucitar al tercer día. Aquí menciona, mis hermanos, ancianos, menciona a sacerdotes y menciona a los escribas. Y son tres tipos de personas, mis hermanos, que se supone que deberían, mis hermanos, haber sido los primeros en reconocer y admirar
que lo que Jesús hacía era porque Él era el enviado, porque Él era el Emanuel, porque Él era el Mesías prometido que un día se iba a manifestar. Pero sabe una de las cosas, mis hermanos, en vez de reconocerlo, fueron los más tremendos, fueron los que más se opusieron, mis hermanos, al ministerio de Jesús, a la misión de Jesús. La pregunta es esta: Jesús llamó a Pedro, Jesús llamó, mis hermanos, al apóstol Juan, Jesús llamó a Santiago, llamó a los 12 y llamó a más discípulos, mis hermanos. Jesús te llamó a ti, Jesús te llamó a ti. Pero la pregunta es, mis amados hermanos, ¿estás resistiendo tú, al igual que los escribas, los fariseos y los ancianos de aquella época, lo que Jesús te está mandando a hacer? ¿Te estás resistiendo? ¿Estás poniendo oposición? Lo que Jesús quiere que tú hagas, mis amados hermanos, en vez de hacerlo, estás poniendo, mis hermanos, alguna excusa. Se supone, mis hermanos, que un discípulo, conforme al diccionario, mis hermanos, es un hombre, es una mujer que se sienta a los pies de su maestro y hace lo que éste le enseña. Se supone que un discípulo, mis hermanos, es aquel que aprende de su maestro y lo aprendido lo pone en práctica. ¿Cuántos de los que estamos aquí tenemos conocimiento de la palabra de Dios? ¿Cuántos de los que estamos aquí, mis amados hermanos, hemos quizás leído una, otra y otra y otra vez, hermano, la palabra del Señor desde Génesis hasta Apocalipsis? Pero ¿cuántos de nosotros nos hemos estado resistiendo a hacer la voluntad de aquel que nos llamó? ¿Cuántos de nosotros nos estamos oponiendo, mis hermanos? Que en vez de salvar, en vez de ir, hermano, y de llevar una palabra, mis amados hermanos, estamos al igual que estos hombres que deberían de ser los primeros en reconocer que Él era el enviado. ¿Cuántos de nosotros, hermanos, estamos evitando reconocer que Dios nos ha hecho un llamado? Algunos de pastores, algunos de evangelistas, algunos de maestros. Pero ¿cuántos de nosotros estamos poniendo excusas para no hacer aquello que se nos ha mandado hacer? No reconocemos a Jesús, mis hermanos, como nuestro Señor. No reconocemos a Jesús como, hermano, como aquel que nos está instruyendo, que nos está enseñando para poner por obra lo que hemos aprendido de Él. Dice la Escritura, mis hermanos, que cuando este hombre escuchó aquellas palabras que debería de padecer por los principales sacerdotes y los escribas, y escuchó aquella palabra de que debía ser muerto, pero que también debería de resucitar al tercer día, dice la Escritura que este hombre llamado Pedro, el apóstol Pedro, ¿cómo son las cosas, verdad, hermano? Unos versículos atrás estábamos mirando a Pedro con el fuego del Señor, con aquella revelación, mis hermanos, que Dios le había dado. Hace unos versículos más atrás estábamos mirando que Pedro le dijo: tú eres el Cristo, tú eres el Hijo del Dios viviente. Hace unos momentos estábamos mirando a Pedro predicando, diciéndole a aquellos hombres que estaban alrededor de él. Algunos decían que él era Jeremías, otros decían que era Juan el Bautista, otros decían, hermano, que era alguno de los profetas. Pedro, mis hermanos, dijo con certeza: tú eres el Cristo,
Y le dijo Jesús: no te lo ha revelado ni carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. ¿Cuántas veces, mis amados hermanos, los que hemos predicado la palabra, hemos recibido la revelación, hermano, de allá de los cielos, la revelación del Espíritu Santo? Que cada vez, mis amados hermanos, que predicamos la palabra, que enseñamos la palabra, la enseñamos y la exponemos, no conforme nosotros querramos, mis hermanos, sino porque estamos recibiendo una revelación de parte del Señor. Es Dios el que abre nuestra boca, es Dios el que pone esas palabras, mis hermanos, en nuestra boca. Y son una de las cosas, no somos como los escribas y los fariseos, que aunque entendían y conocían bien la verdad, la escondían. Pero cuántas veces a nosotros que predicamos nos hace falta vivir la palabra. ¿Cuántas veces nosotros que enseñamos la palabra nos hace falta vivir la palabra? ¿Cuántas veces, mis amados hermanos, como dije hace algunos días, qué fácil, mis amados hermanos, es pararse, ¿verdad?, en este lugar, declarar la palabra, enseñar la palabra, mis hermanos, exhortar conforme a la palabra, mis amados hermanos. Pero cuán difícil es aplicar y vivir la palabra. Y déjeme decirle que cuando usted aplica y vive conforme a la palabra, quizás, hermano, no lo será en su perfección, pero se esforzará por dar lo mejor. Pero ¿cuántos de nosotros, mis amados hermanos, como discípulos de Cristo, como llamados, hermanos, por Cristo, cuántos de nosotros nos estamos resistiendo todavía? Y no queremos poner por obra lo que sabemos que debemos de poner por obra. Cuánta razón, mis amados hermanos, tenía el apóstol Pablo cuando allá en el libro de los Romanos le decía, ¿verdad?, a aquellos hombres: predicador que predicas, le decía, tú que dices que no hay que robar, tú que dices que no hay que hacer esto, que no hay que hacer aquello, tú lo sigues haciendo. Por eso, mis amados hermanos, cuán importante es que nosotros debemos de poner en nuestro corazón y debemos de reconocer que como discípulos tenemos que ser obedientes a la palabra de Dios. Dios no quiere, mis amados hermanos, que nosotros solamente seamos personas, hermano, que emocionemos o nos emocionemos a nosotros mismos. Dios quiere que nosotros, mis hermanos, que lo que digamos, lo que enseñemos, procuremos, nos esforcemos para vivirlo. Por eso cuando usted ve a Pedro, mis hermanos, predicando hace unos versículos atrás, pero ahora le está diciendo al Señor, cuando él escucha: voy a Jerusalén, voy a padecer por los ancianos, los sacerdotes y los escribas, me van a matar, pero Jesús les estaba diciendo: voy a resucitar también al tercer día. Dice, mis amados hermanos, que Pedro lo toma aparte y comenzó, dice, a convenirle. Y le dice, mis hermanos: Señor, no permita Dios, dice, o no lo permita Dios, en ninguna manera, dice, te suceda esto. Cuando yo veo, mis hermanos, en la traducción, en el lenguaje actual, viene, mis hermanos, y le dice de esta manera en el verso 22, miren lo que le dice: entonces Pedro se llevó a Jesús aparte y lo reprendió por hablar así. Jesús toma a Pedro y lo reprende, mis hermanos, por hablar así. ¿Por qué razón? Dice: esto no puede sucederte, Señor, le dijo. Que Dios nunca lo permita. Jesús se volvió, mis hermanos, y le dijo a Pedro: estás hablando como Satanás. Vete, tú no entiendes los planes de Dios y me estás pidiendo, dice, que los desobedezca.
Ya habíamos mirado, mis hermanos, lo que ocurre en Mateo capítulo 4. Ya habíamos mirado, mis hermanos, de que el Señor, mis hermanos, el Señor había sido tentado, había sido llevado al desierto. Y se presenta al mismo Satanás, el Señor lo reprenda y le dice: si eres el Hijo de Dios, dice, haz que estas piedras, ¿verdad?, se conviertan en pan. Y sabe una de las cosas, mis hermanos, al parecer, como el enemigo no pudo lograr su objetivo allá en el desierto, tuvo que humanizarse, tuvo que tomar un corazón, hermano, en un momento descuidado, y se mete y comienza, hermano, a usar la vida de Pedro, un hombre, mis hermanos, que en un momento estaba predicando. Y le dice que nunca, dice, te suceda esto, que Dios no lo permita. Y Jesús le dice: Pedro, estás hablando como Satanás. Miren, mis hermanos, ese es el cuidado que cada uno de nosotros como discípulos de Cristo debemos de tener. Que no solamente debemos de ser, hermanos, predicadores de la palabra, que no solamente debemos de hablar, hermano, o lo que conocemos de la palabra, sino que también debemos de cuidarnos a nosotros mismos. Porque dijo el apóstol Pablo a Timoteo: cuídate a ti mismo o de ti mismo. Porque la gente, dice, que te escucha, tiene que ver que tú también no solamente hablas, no solamente enseñas, sino que también tratas o eres ejemplo a los demás. Y esa es una de las cosas tan importantes para nosotros como discípulos del Señor, hermano, de dejar que Dios use nuestras vidas, pero no permitir que el enemigo venga y empiece a influir en nuestra mente y en nuestro corazón, y que prediquemos una cosa, pero que demos testimonio de otra manera. Esa es la cosa que nosotros como discípulos debemos, mis amados hermanos, poner en práctica. ¿En dónde estamos fallando al Señor? ¿La voz de quién estamos escuchando? Discípulos, predicadores, ¿la voz de quién estás escuchando? ¿La voz de quién estás obedeciendo? ¿Estás obedeciendo la voz de tu maestro? ¿Estás obedeciendo la voz del Espíritu Santo cuando te dirige a hacer aquello que debes de hacer? ¿O estás obedeciendo la voz del enemigo? ¿O porque te has descuidado, ahora actúas como tal? ¿Te opones a las cosas de Dios? ¿No quieres hacer las cosas de Dios? Y dice la Escritura que todo aquel que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es contado por pecado. Entonces, mis hermanos, viene el Señor, reprende a Pedro. Muchas veces nosotros como predicadores necesitamos ser reprendidos, mis hermanos, por el Espíritu de Dios. Muchas veces nosotros como predicadores debemos, hermanos, de ser exhortados por el Espíritu Santo de Dios. Pero muchas veces también como predicadores, hermanos, ignoramos y no hacemos caso a la palabra cuando Él nos habla. Porque pensamos que quizá la palabra viene muy fuerte, viene muy dura, pero no es eso, mis hermanos. Es porque quizá nuestro corazón, en un descuido, mis amados hermanos, ha empezado a endurecerse y está escuchando nuestros oídos pesadamente la palabra del Señor. Pero la palabra del Señor no es gravosa. La palabra del Señor es como medicina, es como un bálsamo, dice la Escritura. La palabra de Dios, mis amados hermanos, dice que es lámpara, que es lumbrera. La palabra de Dios dice, mis amados hermanos, que hace, dice, al hombre no entendible, o mis hermanos, a un hombre que no sea muy educado, dice la Escritura que el Señor, mis hermanos, lo hace entendible, entendido. Entonces, cuando nosotros miramos aquí en las Escrituras, mis hermanos, cuando nosotros hablamos la palabra del Señor y no ponemos en práctica la palabra del Señor,
prácticamente nosotros estamos desobedeciendo aquello que un día nosotros predicamos. Yo le dije a un hermano en cierta ocasión que es muy fácil, mis hermanos, ir en un lugar donde no lo conocen a uno. ¿Se acuerda, hermano? Y le dije que fácil es ir a un lugar donde no lo conocen a uno. Predicar, brincar, hermano, de un lugar a otro. Qué fácil es predicar, exhortar, hermano, y toda la cosa. Pero qué difícil es predicar en un lugar a donde lo conocen a uno, a donde verdaderamente saben quiénes somos. Qué difícil es. Porque donde no nos conocen, mis amados hermanos, usted puede hacer alarde de tanta cosa. Pero donde lo conocen a uno, ¿qué le dicen? Lo primero, si así como predicas, vivieras, otra cosa sería. ¿Qué fue lo que Jesús, hermano, le dice a Pedro? Quítate de mí, le dice. Y eso es lo que nosotros debemos de hacer, quitar la desobediencia de nuestro corazón. Apartar de nosotros todo aquello que quiere apartarnos. ¿Qué es lo que lo está apartando a usted, mi hermano, a ser obediente a Cristo? ¿Qué es lo que lo está apartando a usted como discípulo de Cristo a ser desobediente a su palabra? ¿Qué es lo que lo está moviendo de aquello que una vez usted creyó firmemente y lo recibió en su corazón como la palabra de Dios que es? ¿Qué fue lo que hizo que usted se descuidara en ese momento, que no ha podido levantarse hasta el día de hoy? Quizás dejó, mis hermanos, que Satanás susurrara a su oído. Quizás dejó que el enemigo susurrara a su oído y le dijeras: no vale la pena, no lo hagas. Y media vez usted pone atención a su pensamiento, mi hermano, y no está conforme a las escrituras. Usted es un candidato para que usted se vaya apartando de aquello que un día recibió con certeza en su corazón. Jesús le dice, mis hermanos: vete o apártate, quítate. Esa es una de las maneras de las cuales nosotros debemos, mis amados hermanos, reprender aquello que no viene de Dios. Cada vez que llega un pensamiento, nosotros aprender a discernir si el pensamiento que está llegando es de Dios o es del diablo. Si el Señor lo está, hermano, incitando a obedecer su palabra, obedézcala. Pero si el enemigo viene y le empieza a susurrar a su oído y le dice: no lo hagas, repréndalo. O a menos, mis hermanos, que usted vaya o esté a punto de pecar y viene la voz y le dice: no lo hagas, no lo haga. Pero si usted escucha la palabra para desobedecer a que usted no haga lo que usted debe de hacer como discípulo y creyente, reprenda, porque eso no viene de Dios. Entonces, mis hermanos, Jesús le dice a sus discípulos, mire lo que le dice en el verso 24, mis hermanos. Le dice la palabra de Dios de esta manera, en la traducción al lenguaje actual: si ustedes quieren ser mis discípulos, ahí está el primer punto. ¿Cuántos quieren ser discípulos de Cristo? La intención, mis hermanos, de querer ser, de nada sirve. La intención no cambia nada. El que usted y yo querramos ser discípulos de Cristo no cambia nada. ¿Sabe lo que cambia? Es la decisión que nosotros tomemos. La decisión que usted tome en su vida es lo que va a cambiar todo. Hay muchos hombres y hay muchas mujeres que tienen la intención de querer servirle a Dios,
Tienen la intención de querer ser creyentes, pero nada más hasta ahí. Porque su pecado no lo deja. Porque ama más las tinieblas. Porque ama más el pecado. Porque ama más la cerveza. Porque ama más las drogas. Porque ama más otras cosas que saben que no deben de hacer, pero quieren ser cristianos, quieren ser creyentes, quieren ser discípulos, pero no cambia nada. Siempre seguirán siendo los mismos hasta que tomen la decisión definitiva de servirle verdaderamente a Jesús. La decisión que nosotros tomemos es lo que cambia nuestras vidas. Es lo que cambia, lo que determina, mis hermanos, el rumbo por el cual nosotros vamos a ir. Entonces, mis hermanos, Jesús les dice: si ustedes quieren ser mis discípulos, primero les pregunta: ¿quieren ser mis discípulos? Si ustedes quieren ser mis discípulos, tienen que entender que deben de amarme a mí más, hablando Jesús, que todas las cosas que están a su alrededor. Porque el que ama más a padre, a madre, hijo, hija, mujer, esposa, esposo, hijo, hija, ya lo dije hace un momento, no es digno de ser mi discípulo. El que antepone las cosas materiales pero quiere ser mi discípulo, no puede. Porque siempre habrá una barrera. Ahora, no estoy diciendo de que debe de dejarlo. Lo que estoy diciendo es de que debe de organizarse, que es muy diferente. Que debe de entender que tiene un compromiso con Dios. Que debe de entender que tiene un llamado de parte de Dios. Que debe de entender que tiene una responsabilidad con Dios. Que no es con el hombre, no es con la mujer, que no es, mis amados hermanos, con el pastor o la esposa de pastor. No, su responsabilidad, su compromiso es con Dios. Por eso dice: si quieren ser mis discípulos, les dice, tienen que olvidarse de hacer su propia voluntad. Este es el problema de nosotros. Este es el problema del creyente de hoy en día. Que el creyente dice que ama a Dios, pero hace lo que le da la gana. Que el creyente dice, mis hermanos, que quiere servirle a Dios, hermano, pero quiere servirle a su conveniencia. Quiere servirle conforme él piensa que está bien, como el pueblo de Israel. Que hubo un momento, mis hermanos, en que el pueblo de Israel quería servirle al Señor como ellos pensaban que estaba bien. Pero esto no se trata de eso. Jesucristo, Dios, hermano, nos dejó establecido las normas, hermano, de cómo debemos de servirle al Señor. Si usted no sabe cómo servirle al Señor, si usted no sabe cómo hacerlo, busque en la palabra del Señor y ahí encontrará la guía de cómo usted debe de servirle y de cómo debe de ser un verdadero creyente, un discípulo, un maestro, un pastor, un evangelista, un misionero. O sea, mis amados hermanos, que por ignorancia de la palabra o por ignorancia de guía, mis hermanos, de cómo servirle al Señor, no queda de nosotros, porque está en las Escrituras. Por eso Jesús le dice: tienen que olvidarse de hacer su propia voluntad. Y cuando dice, mis hermanos, de hacer su propia voluntad, muchas veces hacemos nosotros, ¿verdad?, cosas que pueden posponerse. ¿Dónde está el creyente que ama a Dios, mis hermanos? Yo he predicado y he dicho un sinnúmero de veces que muchos de los que estamos en este lugar, mis amados, trabajamos para alguien más. Siempre lo he dicho. Y muchas veces no podemos llegar, mis hermanos, ¿verdad?, a los servicios, a la cita con Dios, al tiempo de Dios. Y cuando digo cita y digo tiempo, el tiempo es de Dios, no es suyo. Por eso se llama tiempo de Dios. Y el tiempo de Dios no se negocia, mis hermanos.
Se desobedece, que es muy diferente, pero no se puede negociar. Porque muchas veces, en vez de estar, hermano, como hijos, en vez de estar, ¿verdad?, hermano, como creyentes en los días establecidos, como, hermano, en la congregación, muchas veces nos vamos por otro lado. Algunos nos vamos a la pesca. No estoy diciendo que es malo pescar. Algunos nos vamos al fútbol. Algunos, mis hermanos, tomamos, ¿verdad?, a la mujer para llevarla a recrearse allá. Qué casualidad que en el tiempo de servicio se le ocurre o le da la gana de irse, ¿verdad?, a pasear, a comprar, a hacerle cambio de aceite. Qué casualidad que en el momento, en el tiempo de servicio, hermano, ¿usted cree que eso es de Dios? No. Nosotros debemos de aprender a ser organizados, ¿verdad que sí? Pero queremos ser discípulos de Cristo, pero no queremos ser obedientes. Hacemos lo que, hermano, hacemos nuestra propia voluntad. Y aquí Jesús le está diciendo: tienen que olvidarse de hacer su propia voluntad. Ahora, ¿lo está diciendo el pastor? No, lo está diciendo Jesús. Si usted se quiere enojar, enójese con Jesús, no con el pastor. Solamente estoy leyendo lo que dice aquí. Y dice: tiene que estar dispuesto a cargar su cruz y hacer lo que yo les diga. ¿Te ha hablado el Señor, mis hermanos, cuando andas en la pesca? ¿No te ha dicho: hey, ¿qué estás haciendo aquí? ¿Qué estás haciendo aquí? ¿Qué le dice usted? Ay, Señor, me estoy despejando. Estoy muy estresado, Señor, tú sabes. Bueno, ¿y la culpa es mía o qué? ¿Qué le dice Jesús? ¿Qué le dice el Espíritu Santo? ¿Acaso es culpa mía que esté estresado? ¿Acaso es culpa mía que tú estés en esa situación? ¿No dice la Escritura que el gozo del Señor es mi fortaleza? ¿No dice la Escritura que Él da fuerzas al cansado? No me vaya a decir, mis amados hermanos, que usted viene aquí y está trabajando. Aquí no, aquí venimos a adorar, venimos a exaltar el nombre del Señor. Aquí venimos nosotros a darle un momento de adoración. Y cuando usted adora, cuando usted exalta, Dios fortalece su vida, le da fuerzas nuevas como fuerzas de búfalo, dice la Escritura. Y sale, mi hermano, rebosando de alegría. Ahora, si usted no se goza y sale como usted entró, ese ya no es problema de Dios, porque Dios está donde 2 o 3 están congregados en su nombre. Si usted sale cansado, mi hermano, si usted sale como entró, ese no es problema de Dios, es problema suyo, porque no se gozó, no se deleitó, no se despojó de sus cargas. Le gusta andar cargado, le gusta andar estresado. Cuando Jesús dice: ven a mí, trae tu carga, yo te voy a ayudar, ponlas aquí. ¿Qué es lo que hacemos, hermano? Todo lo contrario, ¿verdad? Pero dice, aquí dice la Escritura, mis hermanos, que los discípulos, cuando el Señor les dice: tomen su cruz, o sea, le estaba diciendo que los discípulos, hermanos, de aquella época estaban acostumbrados, mis hermanos, a ver en aquellos tiempos como los que eran condenados a muerte tenían que llevar su cruz. Era algo que ellos, hermano, miraban. Por eso Jesús les hizo, hermano, les habló de esta manera: tienen que ser como esos reos que son condenados a muerte, que aunque no quieran, tienen que llevar su cruz, que aunque no quiera, tienen que cargar con ella para ir al lugar a donde será el final de ellos. Qué terrible es para un preso, qué terrible es para un reo, mis hermanos, que sabe que es la última carga que lleva donde va a ir para poder ser ejecutado. Jesús le estaba diciendo a la gente, mis hermanos: ustedes, como mis discípulos, tienen que cargar con su cruz. En pocas palabras, van a lidiar con los problemas cotidianos de la vida. No se van a resignar a ellos o a ellas, sino que les van a hacer frente, que es muy diferente. Hacerle frente a los problemas,
hacerle frente a las situaciones adversas, saber tomar decisiones, mis hermanos, porque son decisiones que conllevan hacia la vida eterna o hacia la perdición eterna. Son decisiones que nosotros como discípulos, hermanos de Cristo, debemos de tomar. Tomar nuestra cruz cada día, negarnos a nosotros mismos, hacer lo que Jesús nos dice, no ser desobedientes más a la palabra del Señor. ¿Cuántas veces Jesús le ha hablado a su corazón? Porque yo creo que Jesús habla. Dios habla a través de su palabra, mis hermanos. Y Dios nos ha hablado muchas veces en diferentes lugares. Estando en lugares que no debemos de estar, Dios nos habla. Pero muchas veces estamos como el pueblo de Israel, nuestro corazón ya está. ¿Cómo está, mis hermanos? Endurecido. Muchas veces ignoramos la voz del Espíritu Santo. ¿No le ha tocado a usted? Pero aquí está lo hermoso de esto, que a pesar de que muchas veces hemos sido desobedientes con Jesús, siempre hay una oportunidad. Y Dios hoy nos da oportunidad. Y Dios nos va a seguir dando oportunidades. Pero la consecuencia de nuestra desobediencia, nadie las puede quitar. Tiene que aprender a afrontarlas. Tiene que aprender a asumirlas. Tiene que aprender a hacerle frente. Todo, mis amados hermanos, por no haber escuchado y hacer caso a la palabra de Dios. Muchas veces cuando nosotros, mis hermanos, que somos amados por Dios y por Cristo, cuando vamos a hacer cosas que no debemos de hacer, nos va mal. He oído, hermanos, de personas que pudiendo estar dentro del servicio, se van de pesca. Allá los paró el policía, le dieron un ticket. O por no llevar licencia, a veces por pescar, les dan un ticket de $1,000. No sé de cuánto más, podría ser el más caro. Y muchas veces, hermano, un pescadito, y le pregunta, ¿y cuánto te costó el pescadito que agarraste? Como $700, $800, $1,000. ¿Por qué? Porque me dieron un ticket. Bien hubiese podido, mis hermanos, alimentar a toda la congregación con $800 y hasta hubiese sobrado. Pero cuántas veces en nuestra desobediencia nos va mal, por no, mis hermanos, obedecer lo que Jesús nos está diciendo en su palabra. Por eso Jesús le dice, si solo les preocupa salvar su vida, la van a perder. La van a perder. Si se preocupa más, hermano, mire, la preocupación por las cosas que estamos viviendo no son solo que pura preocupación. Ahora mismo muchos de los que estamos aquí tenemos problemas. Ahora mismo muchos de los que estamos aquí no sabemos qué hacer. Andamos preocupados, nos estresamos en el trabajo pensando una y otra manera cómo hacerle. Hay cosas que se pueden solucionar por nosotros mismos, pero hay cosas que solamente trayéndolos a la presencia de Dios se solucionan. Yo no sé si le ha pasado. Muchas veces, mis hermanos, aquellos que han recibido, ¿verdad?, una multa, se la pasan preocupados hasta el día en que han de comparecer en corte. No saben qué hacer. Y muchos de ellos, mis hermanos, ese es el momento que buscan a Dios. Porque vienen, hermano, y dicen, ay, Señor, líbrame, ayúdame, Señor. Y el Señor le dice, ya ves, hijo, te dije, te hablé. Y entonces, mis hermanos, el Señor está ahí trabajando. Y resulta que cuando Él va o ella va, hasta en el día de la corte, ve la solución. La desobediencia trae consecuencias. Por eso Jesús le dijo a aquellos hombres, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz
y sígame. Porque todo el que quiera salvar su vida, la perderá. Y todo el que pierda su vida por causa de mí, la hallará. La pregunta es, mis hermanos, ¿de qué le sirve al hombre ganar el mundo y pierde su alma? ¿De qué le sirve al hombre, mis hermanos, deleitarse en las cosas del mundo si al final comparecerá ante Dios? Dice la Escritura, porque yo, dice, vendré con mis santos ángeles y recompensaré a cada uno, dice, según su obra. A los que hicieron el bien, dice, a resurrección de vida. Y a los que hicieron el mal, dice, a confusión perpetua. Un verdadero discípulo obedece a su maestro. Y aquí todos nosotros somos discípulos. Aquí todos nosotros de una u otra manera le hemos fallado a Dios. Ninguno de los que estamos aquí puede decir, no, yo nunca le he fallado, nunca he sido desobediente a Dios. Seríamos mentirosos. Pero hoy nosotros podemos tomar la decisión de ser mejores discípulos de Cristo. Hoy nosotros tenemos la oportunidad de decidir, ¿continuamos en nuestra obstinación o obedecemos la voz de Dios? Yo quiero marcar la diferencia. Yo quiero ser diferente. Lo que hice ayer, no volverlo a hacer más. Quiero marcar la diferencia. Quiero ser, hermano, un verdadero discípulo de Cristo. Pero eso conlleva negarme a mí mismo. Eso conlleva, mis hermanos, a no hacer lo que yo quiera, sino que Él decida lo que yo debo de hacer. ¿Cuándo levantaremos nosotros la prioridad a Jesús en nuestro corazón, mis hermanos? ¿Cuándo? ¿Quién gobierna su corazón? ¿Su esposa? ¿Su esposo? ¿Su hijo? ¿Su hija? ¿Su papá? ¿Su mamá? Cuando quien de verdaderamente debería de estar gobernando y reinando es Jesús y nadie más. ¿Por qué no se pone de pie en esta tarde? Yo necesito de Jesús. Yo necesito de su palabra. Yo creo que yo le he estado desobedeciendo a Dios y le he estado fallando al Señor. Yo no sé usted, pero si usted sabe en su corazón que le ha estado fallando, ¿por qué esperar las consecuencias de su desobediencia cuando usted puede marcar, hermano, la diferencia? Cuando usted puede decidir o seguir haciendo aquello que ha estado haciendo o volverse a Jesús. La desobediencia, mis hermanos, causa una gran división entre Dios y nosotros. Quizás usted pueda decir, estoy bendecido, prosperado y en victoria, pero si está en desobediencia, la desobediencia es pecado. Está en pecado.